La amiga de mi hijo, escrito por Professional Map. Todos los países de habla hispana tienen una variante de la historia de la chica de la carretera. La he escuchado en México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Argentina. Siempre es la misma historia, siempre es el mismo contexto. No con esto digo que sea falsa, pero es llamativa. Esta historia me la contó una amiga del trabajo. Estábamos conversando sobre historias extrañas o paranormales. Es un tema que siempre me ha gustado y que aparte también he investigado. De repente, un buen día mi amiga me interrumpe y me dice, no me vas a creer, pero te juro que esto me pasó a mí. Y así sin más, empieza a contarme esta historia. Tú sabes que tuve que mudarme para La Guaira luego que me divorcié de mi esposo. La Guaira es una población cerca de Caracas, en Venezuela. Y bueno, puse a mi hijo en una escuela por allá. Al principio no hizo amigos. Para él era muy difícil. No hizo amigos y conmigo trabajando todo el día lo hacía mucho más complicado. De repente conoció a una niña que siempre la veía a la salida de clases y lo acompañaba gran parte del camino. Ella estudiaba en un colegio privado, cercano, según él me contó. Lo bueno es que se hicieron muy buenos amigos. En ocasiones la visitaba los fines de semana. Pasaban horas en su casa y jugaban juntos en la quebrada de San Julián. Un día yo le pregunto cuándo podía conocerla, y él me dice que ese sábado podríamos pasar por su casa en la tarde. Siendo así, compré unos refrescos y nos fuimos camino a su casa por los corales. Cuando llegamos, los dos quedamos en shock. Eran unas casas destruidas, toda la cuadra se veía en ruinas. Mi hijo se asustó pensando que algo le había pasado en la noche, pero yo le decía que quizás se había equivocado de dirección, porque era la primera vez que venía solo. Preguntamos a un par de personas y ellas nos dijeron, no señora, eso está así desde la tragedia del 99, y nadie ha querido construir nada en esa zona porque toda esa gente murió dentro de las casas. Hay muchos aparecidos. Desde ese día contraté un transporte para mi hijo y no lo dejo salir solo. Hice algunas investigaciones y la niña que él me describe murió en la tragedia con toda su familia, según algunas personas del lugar. No puedo entender aún qué pasó y me cuesta creer que pasó. Esta fue la historia que me contó mi amiga. Las preguntas serían, ¿qué vio su hijo cuando fue a la casa? ¿Qué comió? ¿Nadie le dijo nada? Figura en la carretera, escrito por Internal Country. Hola, soy Manuel, y quiero contarles algo que me pasó hace unos meses. Esto no es una historia que me haya inventado ni nada por el estilo, sino algo que realmente viví y que todavía me hace cuestionarme muchas cosas. Tengo 19 años y vivo en un pequeño pueblo al norte del país. Es un lugar tranquilo, donde todos se conocen y las cosas extrañas casi nunca pasan. Casi. Todo comenzó una noche en la que tuve que ir a la ciudad vecina para recoger a mi hermana, que había salido de una fiesta y no tenía cómo volver.
Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y aunque no tenía muchas ganas de salir, no podía dejarla varada, así que tomé las llaves del coche, me puse una chaqueta y salí. La carretera que conecta nuestro pueblo con la ciudad es larga y solitaria, rodeada de montes y árboles que parecen no terminar nunca. No hay muchas luces, solo las de tu coche y alguna que otra luna que apenas se deja ver entre las nubes. La verdad, la noche estaba bastante tranquila, pero algo se sentía raro en el ambiente, como si el silencio fuera muy pesado. Llevaba unos 20 minutos manejando cuando empecé a notar que la temperatura adentro del coche comenzaba a bajar. Pensé que era solo porque había abierto un poco la ventana para no quedarme dormido. Pero cuando intenté subirla, la maldita ventana no respondía. Entonces fue cuando vi algo por el retrovisor. Había una figura en medio de la carretera, como a unos 100 metros detrás de mí. No podía verla claramente, pero se movía raro, como si no caminara, sino que flotara. Lo primero que pensé fue que alguien se había quedado varado y estaba buscando ayuda, así que bajé un poco la velocidad para ver mejor. Pero entonces, esa cosa comenzó a acercarse mucho más rápido de lo que cualquier persona podría correr. Yo no estaba preparado para eso. Lo siguiente que hice fue pisar el acelerador. El coche empezó a ir más rápido, pero esa figura seguía acercándose, cada vez más cerca, y yo comenzaba a sentir que algo estaba muy mal. Esa cosa no era humana, no había forma de que lo fuera. La figura ya estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera verla bien, y me dio un escalofrío que nunca había sentido antes. Era alta, con extremidades largas y delgadas, y su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la luna. No tenía rostro, solo una especie de sombra oscura donde deberían estar los ojos y la boca. Pero lo peor de todo fue lo que sentí en ese momento. Un terror puro, algo que no se puede explicar, como si esa cosa no solo estuviera persiguiéndome, sino también tratando de meterse en mi mente. Empecé a rezar, a gritar, a suplicar que se detuviera, pero nada funcionaba. La figura estaba casi encima de mi coche cuando, de repente, sentí un golpe fuerte en el capó, como si hubiera chocado con algo, pero no había nada en la carretera. Miré hacia adelante y me di cuenta de que no estaba solo. Había otro coche, justo en medio de la carretera, sin luces, sin motor, solo parado allí. No tuve tiempo de frenar, así que giré el volante con todas mis fuerzas, saliéndome del camino. El coche dio varias vueltas antes de detenerse. Mi cabeza daba vueltas y sentía que todo a mi alrededor se movía. Cuando por fin logré detenerme, miré hacia el lugar donde había visto ese coche y no había nada, solo la carretera vacía, extendiéndose al horizonte. Me quedé ahí, respirando con dificultad, sintiendo el sudor frío correr por mi cara. No había señales de la figura, ni del coche que había visto. Solo estaba yo, el coche volcado y un silencio que me taladraba los oídos. Tomé mi celular con las manos temblorosas y llamé a mi hermana para decirle que no podría llegar. No le conté lo que pasó, solo le dije que algo había salido mal con el coche. Después de eso tuve que caminar para pedir ayuda. Un amigo vino por mí, y cuando le conté lo que había pasado, me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Nadie más ha visto aquella cosa, pero yo sé lo que vi. Sé que no fue mi imaginación ni un sueño. Desde esa noche evito conducir solo por la carretera, especialmente de noche. Algo habita en ese lugar, algo que no pertenece a nuestro mundo. No sé qué es, ni quiero saberlo, pero una cosa es segura: nunca volveré a conducir por aquella carretera.
luego de que se haya puesto el sol. Experiencias sobrenaturales, escrito por Daniel M. He tenido algunas experiencias sobrenaturales. He escuchado informes de personas que dijeron haber tenido contacto con cosas que no son humanas. Y hay varias historias en mi estado sobre seres que viven en el bosque o incluso en el río. Bueno, soy de Brasil, más específicamente al norte de Brasil, donde está la selva amazónica. Por eso desde pequeño he escuchado historias sobre seres que viven en la selva y que atormentan y hasta matan a las personas que se adentran en ella. Claro, en algunos lugares y sobre todo en el bosque. Uno de los más conocidos es el curupirá, un ser de pelo rojo y pies orientados hacia atrás, con una apariencia más infantil. Los pueblos indígenas creen que habita en las zonas más densas del bosque y actúa como su protector. Si alguien entra y daña la selva, el curupirá los atormenta y a veces los desvive. Dicen que utiliza sus silbidos para confundir a las personas y jugar con ellas. Mi madre solía advertirme de pequeña: si escuchas a alguien llamándome por mi nombre en la noche, no debería responder, incluso si suena como una voz familiar, ya que podría tratarse de un espíritu o un demonio. También me decía que si escuchaba ruidos, gritos o silbidos, no debía ir a investigar. En su momento pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero tras vivir algunas experiencias sobrenaturales, ahora entiendo que quizás tenía un trasfondo de verdad. Hay historias de terror transmitidas de generación en generación, como la del hombre que apesta, que se lleva a los niños malos. Muchas de estas narraciones han evolucionado hasta convertirse en leyendas urbanas locales. Aunque algunas parecen mentiras, creo que podrían tener una pizca de verdad. Mis experiencias no han sido muchas, y algunas fueron algo rápidas, pero marcaron mi vida. Me hicieron creer en el mundo espiritual, en los demonios, en los ángeles, y en que hay un creador. La primera de estas fue cuando era un niño. Una noche me desperté de repente y vi una sombra, la silueta de una persona en una esquina de la habitación. Pensé que era mi hermano, ya que compartíamos cuarto en ese entonces, y aunque estaba muy oscuro, podía distinguir una forma: torso, brazos, piernas y cabeza. Me acerqué un poco, lo llamé, pero vi que mi hermano estaba durmiendo en su cama, y al volver la vista, esa sombra ya no se encontraba allí. En ese momento no le di importancia porque era un niño, pero lo que vi fue muy real y se quedó grabado en mi memoria. La segunda ocurrió cuando era adolescente, alrededor de los 16 o 17 años, en la misma habitación donde sucedió la primera, aunque ya no compartía el cuarto con mi hermano. Estaba a punto de dormir en una hamaca y había puesto mi celular a cargar. Recuerdo que mis manos a veces quedaban fuera de la hamaca, y esa noche sentí claramente que algo tocó mi mano. Fue un toque muy real que incluso me dio escalofríos. De inmediato, aparté el brazo por reflejo. Lo extraño fue que no sentí ningún calor humano, pero sí la presión de algo tocándome, como si fuera un brazo, una mano. Sabía que nadie había entrado a la habitación porque yo era el último en dormir. Esa sensación me asustó tanto que comencé a orar. Estas experiencias me han hecho creer que el mundo espiritual es real, aunque no podamos verlo. No estamos solos en este mundo.
y muchas de estas leyendas podrían tener una base en la verdad. Creo que estos seres como el Curupirá u otras figuras de las historias podrían ser espíritus malignos o incluso demonios, y no necesariamente fantasmas de personas fallecidas. Las historias que he vivido y escuchado me enseñaron que debemos respetar lo que no comprendemos completamente.